Firmaron contratos que les prohibían tomarse de la mano con la persona que amaban. Uno de ellos tuvo que fingir, durante 40 años, que su esposo era su hermano. Otro adoptó 2 hijos solo para que nadie sospechara la verdad. Y uno más murió solo, en su departamento, sin haberlo dicho nunca en voz alta. Esta no es una historia de villanos de telenovela. Es la historia real de los hombres que hicieron soñar a México desde la pantalla. Los galanes que enamoraron a generaciones enteras de mujeres, mientras por dentro cargaban un secreto que la industria misma los obligó a esconder. Hoy vamos a hablar de 9 actores de telenovela que vivieron atrapados entre lo que Televisa exigía que fueran y lo que realmente eran. Algunos lo ocultaron hasta el último día de su vida. Otros fueron destapados por un hacker, por una revista, por una foto que jamás debió salir a la luz. Todos pagaron un precio. Vas a conocer al señor telenovela que nunca pudo decir la verdad, al hijo único de María Félix que murió cargando un rumor que nadie confirmó en vida, y al ídolo juvenil que casi se quita la vida el día que el mundo entero se enteró de quién era en realidad. Quédate, porque el último de esta lista todavía sigue pagando el precio de haberlo ocultado. Personaje 1. Ernesto Alonso. El primero de esta lista no solo actuó en telenovelas, las inventó. Fue el hombre que le dio forma al melodrama mexicano tal como lo conocemos hoy. Y fue también el que se llevó su verdad más grande a la tumba. Ernesto Alonso llegó a la televisión mexicana en los años 50, cuando el medio apenas empezaba a caminar, y se convirtió en la figura que definió lo que sería el género durante las siguientes 4 décadas. Le decían, sin exagerar, el señor telenovela. Produjo y protagonizó algunas de las historias más vistas en la historia de Televisa. Verdaderos fenómenos que traspasaron fronteras y que hasta hoy se recuerdan como clásicos absolutos del melodrama latinoamericano. Su nombre apareció en los créditos de decenas de producciones que marcaron a generaciones completas de mexicanos frente al televisor. No era solamente un actor, era una institución. Los directivos de Televisa lo trataban como una autoridad moral y artística, la cara respetable de la empresa que le vendía romance imposible a millones de hogares cada tarde. Detrás de esa imagen impecable, Ernesto Alonso construyó durante décadas una vida en completo silencio. Desde finales de los años 50, las columnas de espectáculos ya registraban su cercanía constante con un médico llamado Ángel Fernández. Nadie lo dijo abiertamente, nadie se atrevió. Con el paso de los años se supo que Alonso y Fernández fueron compañeros de vida durante décadas hasta la muerte del doctor. Para sostener una imagen de normalidad frente a una audiencia que él mismo ayudó a construir, Ernesto Alonso adoptó a 2 hijos. No hay registro de que él mismo haya explicado alguna vez esa decisión en términos distintos a los oficiales. Lo más inquietante no es el secreto en sí, es el silencio organizado alrededor de él. Existió, según relatos de la época, un pacto tácito entre los periodistas de espectáculos. Nadie iba a publicarlo, aunque prácticamente todos en el medio lo supieran. La prensa que vivía de exhibir la vida privada de los demás, decidió, en su caso, mirar hacia otro lado. En 1985 se atrevió a producir De Pura Sangre, una telenovela que sugirió, por primera vez en la televisión mexicana, un romance entre 2 personajes masculinos. Fue lo más cerca que Ernesto Alonso estuvo jamás de decir algo. No lo dijo con su propia voz, lo dijo a través de un guión. Murió en 1993, a los 76 años, sin haber pronunciado en público una sola palabra sobre quién amó realmente durante toda su vida. Construyó el género que hizo llorar a México todas las tardes. Pero su propia historia de amor jamás tuvo permitido un final feliz en pantalla. Personaje 2. Enrique Álvarez Félix. El siguiente nombre carga con un apellido que pesa como pocos en México: Félix. Pero ser el hijo único de la doña no lo salvó de nada. Enrique Álvarez Félix era hijo de María Félix, la actriz más grande que ha dado el cine mexicano, y de Enrique Álvarez Alatorre. Estudió ciencias políticas en la UNAM con la idea de convertirse en diplomático. A los 30 años, decidió que su verdadera vocación estaba en otro lado y se lanzó de lleno a la actuación. Le llamaban el príncipe actor. Trabajó en cine, teatro y televisión, y se convirtió en uno de los galanes más solicitados de su generación, con el peso adicional de cargar, siempre, con la sombra enorme de su madre.
Esa sombra no lo protegió cuando empezaron los señalamientos. Los rumores sobre su homosexualidad lo acompañaron durante buena parte de su carrera, repetidos una y otra vez en el ambiente del espectáculo mexicano. Según relatos posteriores, sus propios padres nunca se lo perdonaron del todo y le mostraron un rechazo que él tuvo que cargar en silencio. Cuando Televisa comenzó una etapa de despidos dentro de la empresa, se dijo de forma extraoficial que varias de esas salidas, incluida la suya, estuvieron relacionadas con su orientación sexual. Nunca hubo una versión oficial, solo el vacío que dejó su salida. A eso se sumó un rumor todavía más cruel, que padecía VIH, una acusación que circuló con fuerza durante años y que, según las investigaciones posteriores, jamás tuvo ningún sustento real. No importó que fuera falso, el daño ya estaba hecho. Enrique Álvarez Félix murió el 24 de mayo de 1996 en su departamento de Polanco por un infarto repentino. Tenía apenas 52 años. Nunca habló en público sobre su orientación sexual. Nunca tuvo que hacerlo, según él. María Félix llegó a declarar, años después, que siempre respetó la preferencia de su hijo, pero el respeto privado de una madre no fue suficiente para protegerlo del rechazo de una industria entera, ni del silencio que lo acompañó hasta su último día. Todo parecía perfecto desde afuera, el apellido, la fama, el talento heredado. Pero detrás de esa fachada, la historia real era mucho más solitaria. Personaje 3, Sebastián Ligarde. El tercer nombre de esta lista construyó su carrera interpretando villanos. Irónicamente, quien más lo lastimó nunca apareció en un guión. Sebastián Ligarde se convirtió en uno de los antagonistas más memorables de la televisión mexicana. Su papel en Quinceañera, en 1987, lo consolidó como uno de los malos favoritos del público. Ese tipo de villano que la gente ama odiar. Durante décadas fue una presencia constante en las telenovelas más vistas del país, con una carrera sólida que se extendió por más de 40 años frente a las cámaras. Mientras el país lo veía interpretar traiciones y engaños en pantalla, Sebastián Ligarde vivía su propia historia de ocultamiento fuera de ella. Durante décadas mantuvo en secreto su relación de pareja. Llegó, según contó él mismo tiempo después, a presentar a su esposo como si fuera su hermano frente a conocidos y compañeros de trabajo. Una mentira sostenida durante años para evitar que la industria y el público hicieran preguntas que él no estaba dispuesto a responder. La revelación llegó ya entrado en los 70 años. En una entrevista con la revista Tiva y Novelas, Sebastián Ligarde finalmente dijo lo que había callado por décadas. Soy homosexual y lo digo con orgullo. Explicó que para él, la preferencia sexual es algo genético, algo con lo que se nace, no una decisión. No hubo escándalo que lo obligara, no hubo una foto filtrada ni un chantaje. Fue, a diferencia de otros nombres en esta lista, una decisión tomada por él mismo, cuando finalmente sintió que ya no tenía nada que perder. Pero llegar a ese punto le costó décadas de dobles discursos, de mentiras pequeñas sostenidas para proteger una carrera construida sobre la idea de que el público no aceptaría a su villano favorito si supiera la verdad. Su historia terminó mejor que la de los dos anteriores. Pero el camino hasta ahí estuvo marcado por el mismo miedo. Personaje 4, Mauricio Mejía. El cuarto nombre de esta lista fue, para muchos, el primer gran galán de telenovela en vivir en carne propia lo que pasa cuando el closet se abre a la fuerza, sin que la persona decida cuándo ni cómo. Mauricio Mejía fue protagonista romántico en producciones de Televisa como Hasta el fin del mundo y El manantial, historias que millones de personas siguieron capítulo tras capítulo en México y en buena parte de Latinoamérica gracias a la exportación de las telenovelas mexicanas. Encarnaba exactamente el ideal del galán de la época, el hombre que se enamoraba de la protagonista contra viento y marea, el que hacía suspirar a la audiencia femenina de varias generaciones. Su rostro era, durante años, sinónimo de romance televisivo. Detrás de esa imagen, guardó en absoluto silencio su orientación sexual durante toda esa etapa dorada de su carrera. No tuvo la oportunidad de decidir cuándo revelarlo, ni cómo, ni a quién. En 2015, una revista mexicana de espectáculos lo puso en su portada y reveló su homosexualidad sin pedirle permiso.
De un día para otro, millones de lectores se enteraron de algo que él nunca había tenido intención de convertir en noticia pública en esos términos. A partir de ese momento, algo cambió en su carrera. Los papeles protagónicos de galán romántico, ese tipo de personaje que lo había hecho famoso, dejaron de llegarle con la misma frecuencia. La industria que lo había convertido en ídolo de telenovela pareció decidir, en silencio, que ya no encajaba en el molde que ella misma había creado. No fue su decisión salir del closet. Fue el closet el que se derrumbó encima de él. Personaje 5. Alejandro Tommasi. El siguiente hombre pasó 15 años enteros viviendo un amor que, según él mismo, nadie a su alrededor sabía que existía. Alejandro Tommasi construyó una de las carreras más largas y respetadas del medio artístico mexicano, con décadas de trabajo en cine, teatro y televisión que lo colocaron entre los primeros actores más reconocidos de su generación. Trabajó junto a leyendas del espectáculo mexicano a lo largo de más de 5 décadas, con una trayectoria que lo volvió una figura prácticamente intocable dentro del gremio. Durante más de 15 años mantuvo una relación con el artista Oscar Ruiz, una relación que decidió no hacer pública. En julio de 2015, una revista de circulación nacional expuso esa relación sin su consentimiento. La noticia lo tomó completamente desprevenido. Tiempo después, Tommasi declaró a la revista Fama: «Hubiera preferido mantener mi homosexualidad en privado, pero me sacaron del closet de la peor manera. No solo dijeron que soy gay, inventaron que soy alcohólico y drogadicto. No hubo forma de controlar el relato». Un año después, en 2016, terminó por admitir públicamente su homosexualidad, ya sin posibilidad de dar marcha atrás a lo que otros habían decidido revelar por él. Con el paso de los años, y ya en plena libertad de nombrar su propia identidad en sus términos, Tommasi explicó en 2022 que se considera pansexual. «Me enamoro de la persona, no de la sexualidad». Llegó a decir, con el humor que lo caracteriza, que se hubiera casado con la propia Carmen Salinas si las cosas hubieran sido distintas. Tommasi sobrevivió al escándalo mejor que muchos otros en esta lista. Pero antes de poder hablar con sus propias palabras, alguien más habló primero por él. ¿Ya conocías estas historias? Comenta el número del personaje que más te ha impactado hasta ahora. Personaje 6. Alejandro Oliva. El sexto nombre de esta lista no tuvo que esconderse por miedo al público. Tuvo que hacerlo porque se lo exigió un contrato firmado. Alejandro Oliva formó parte del elenco de Señora Acero, una de las narcotelenovelas más exitosas producidas para el público mexicano y estadounidense, con audiencias masivas de ambos lados de la frontera. Construyó su carrera interpretando personajes de galán, del tipo de hombre rudo y conquistador que domina el género. Exactamente el arquetipo que la industria consideraba incompatible con un actor abiertamente homosexual. Años después, Oliva reveló algo que pocos se atrevían a admitir en público: que productores de series y telenovelas le pidieron firmar contratos que le prohibían tomarse de la mano con su pareja en público, salir del closet o compartir fotografías en redes sociales que insinuaran su orientación. Según explicó, los propios productores argumentaban que al público no le resultaría creíble verlo enamorar a una actriz en pantalla si supiera que, fuera de cámaras, amaba a un hombre. No fue un rumor, no fue una revista filtrando información sin permiso. Fue una cláusula, negro sobre blanco, que convertía el silencio en una obligación contractual. Su historia confirma algo que las otras 8, de una u otra forma, ya habían insinuado. La industria de la telenovela mexicana no solo toleraba el ocultamiento, en algunos casos lo exigía por escrito. Personaje 7. Polo Morín. El séptimo nombre de esta lista no decidió salir del closet. Alguien más lo sacó por él con un clic. Polo Morín se había construido como uno de los rostros jóvenes más prometedores de las telenovelas de Televisa, el tipo de actor que la industria proyecta como el próximo gran galán romántico. Su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, encajaba en el molde tradicional que el género exigía. El chico guapo, conquistador, siempre asociado a rumores de romances con sus compañeras de elenco. En diciembre de 2016, ese molde se rompió de golpe. Un hacker entró a su correo electrónico y después a su cuenta de Facebook y publicó ahí fotografías privadas de un viaje a España en las que aparecía con su entonces pareja, también actor. El pánico llegó antes que la verdad.
Según contó él mismo después, sus representantes, temerosos del efecto que esto tendría sobre su carrera en México, le pidieron negarlo todo, decir que era un montaje, que los medios intentaban tenderle una trampa. Por un momento, Polo intentó sostener esa versión. No duró, borró las fotos, subió un video, pidió disculpas por la confusión inicial y finalmente aceptó, frente a cámara, que era gay. La reacción fue inmediata. Perdió cerca de 100,000 seguidores en redes sociales en cuestión de días. No fue una revelación planeada. Fue una crisis de la que no pudo escapar, resuelta frente a millones de personas que lo estaban viendo en tiempo real. Personaje 8. Lambda García. El penúltimo nombre de esta lista vivió exactamente el mismo escándalo que el anterior, pero a él le tomó 3 años más reunir el valor de decir la verdad completa. Lambda García construyó su carrera en telenovelas como Juegos de Amor y Poder, otro de los rostros jóvenes que Televisa colocaba como protagonista romántico ante audiencias adolescentes y juveniles. Como su compañero de escándalo, su imagen pública dependía de sostener la fantasía heterosexual que el género exige de sus galanes. Cuando el hacker filtró las fotografías de su viaje con Polo Morín en diciembre de 2016, García quedó atrapado en la misma tormenta. Antes de esa filtración, ambos habían negado durante más de un año los rumores de que mantenían una relación. Después de la filtración, mientras Morín optó por confirmar su homosexualidad en cuestión de días, García eligió el camino contrario. Guardó silencio, evitó el tema, dejó pasar el tiempo. No fue sino hasta julio de 2019 que finalmente confirmó, de forma pública y directa, que era gay y que había mantenido una relación real con Morín. 3 años enteros viviendo con la verdad ya expuesta ante el público, pero sin pronunciarla él mismo. Quédate hasta el final. El último personaje de esta lista es el que probablemente nadie esperaba. Personaje 9. Cristian Chávez. Y llegamos al 9º nombre. El que seguramente ya estabas esperando desde el título de este video. Cristian Chávez fue uno de los 6 integrantes de RBD, el fenómeno pop surgido de la telenovela Rebelde, que conquistó no solo México, sino gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Giras agotadas, discos multiplatino, una legión de fans adolescentes que veía en cada integrante del grupo una versión idealizada del amor juvenil. Cristian era, para millones de jóvenes de aquella generación, un ídolo absoluto. El 1 de marzo de 2007, esa fantasía se topó de frente con la realidad. Circularon en internet fotografías de una boda simbólica que Cristian había celebrado en Canadá con otro hombre. Alguien intentó usar esas imágenes para extorsionar a Televisa. La respuesta de la empresa, según relató el propio Chávez años después, fue pedirle que lo negara todo, que dijera que las fotos eran un montaje. Cristian se negó a seguir mintiendo. En un comunicado público declaró: «Ya no quiero mentir ni mentirme por miedo». Sus compañeros de RBD lo respaldaron públicamente y lo animaron a hablar con la verdad, convencidos de que no había nada de qué avergonzarse. Pero el respaldo de sus amigos no alcanzó para frenar el golpe profesional que vino después. Varios proyectos y oportunidades se cayeron. Cristian cayó en una depresión profunda. Años más tarde reconoció públicamente que, en medio de ese colapso emocional, llegó a pensar en quitarse la vida. Sobrevivió. Y con el tiempo se convirtió en uno de los pocos nombres de esta lista que logró reconstruir su carrera después de la tormenta. Pero el precio que pagó por decir la verdad, cuando otros lo obligaron a hacerlo antes de tiempo, fue casi el más alto de todos. 9 historias. 9 hombres que hicieron soñar a México desde una pantalla, mientras por dentro cargaban un peso que nadie debería tener que cargar en silencio. Algunos lo ocultaron hasta el último día de su vida, como Ernesto Alonso y Enrique Álvarez Félix, que murieron sin pronunciar en público la verdad que todos a su alrededor sospechaban. Otros fueron obligados a revelarlo por un hacker, una revista o un contrato que nunca debieron firmar. Muy pocos, como Sebastián Ligarde, tuvieron el privilegio de decirlo en sus propios términos, cuando ellos decidieron que era el momento. La industria que los hizo famosos fue, casi siempre, la misma que los obligó a esconderse. Y esa es la parte de esta historia que no ha cambiado tanto como nos gustaría creer. ¿Cuál de estas 9 historias te dolió más? Comenta el número del personaje en los comentarios.